Tenemos la primera lectura, un texto muy curioso. Habíamos hablado un poquito de Gedeón, ya vamos a dejar de hablar porque mañana cambiamos de lectura, pero tenemos ahora a Abimelec. Abimelec es el hijo de Gedeón. No es, bueno, Gedeón tuvo 70 hijos. Empunchado el Señor, ¿verdad? Es uno de los hijos, no es uno de los jueces, del grupo de los jueces más importantes, y llegó a ser rey. ¿Cómo llegó a ser rey? Mató a sus hermanos. El único que se pudo salvar fue Jotán, que es el que habla ahorita en esta apología que hace. Él era, porque era de los tratos que se hacían, entonces Abimelec era la mitad israelita y la mitad cananeo. Parece que una persona algo torpe, tiránico, imagínense, al final mata a sus 70 hermanos para poder llegar al poder, a ser rey. Y entonces le dicen a Jotán. Jotán fue el único de los hermanos que se salvó, y él se sube ahí al monte Garizim y hace una apología. Recuerden que una apología es una historia con alguna enseñanza, como de las que muchísimas veces contamos nosotros en misa también. ¿Y cuál es la apología de Jotán? Dice, bueno, es que los árboles pidieron un rey y le dijeron al olivo, y el olivo dijo, no hombre, yo cómo voy a renunciar a hacer este aceite que le gusta tanto a los dioses. Entonces se negó. Le dijeron a la higuera, y la higuera dice, ¿cómo voy a renunciar yo a los frutos tan dulces y deliciosos que yo doy? Y entonces se negó. Le dijeron a la vid, y la vid dijo, ¿cómo voy a negar yo a estos vinos suculentos que alegran el alma y el corazón? Y se negó. Y como el olivo dijo que no, la higuera dijo que no, la vid dijo que no, le dijeron a la zarza. La zarza, dentro de la botánica bíblica, es un árbol torpe, un árbol que sirve solo para dar sombra. De hecho, nada más ahí lo mencionan, que si están de acuerdo que reciba la sombra, y entonces lo hicieron rey. Fíjense el sarcasmo con que habla Jotán, diciéndole, ¿verdad?, entonces que al final, pues los de Siquem, porque ahí están reunidos, eligieron entre todos al más torpe. Yo no quisiera detenerme allí, pero qué interesante es que nosotros también echemos para nuestro saco. Estamos a punto de iniciar una recta importantísima en año electoral, y que nosotros tenemos, no solo como ciudadanos, sino como cristianos, también nosotros analizar a quién queremos como rey, ¿verdad? Quienes nos gobiernen. Tenemos derecho, y además tenemos el deber de así hacerlo, reflexionar y pensar. No sea que elijamos una zarza como gobernante. No más. La parábola de los trabajadores en la viña, también la conocemos. La costumbre era que, como no había celular, ni había papelitos que se pegaban en las pulperías para que la gente pudiera arrancar, y lo que iban era que la gente iba a la plaza, y ahí iban la gente que ocupaba algún trabajador y los contrataba. Entonces esta parábola dice que en la mañana, a las 6 de la mañana fue, a las 9 de la mañana fue, luego fue a mediodía, luego fue a las 3 de la tarde, y por último fue a las 5 de la tarde. Cuando contrató al primero, le dijo que le iba a pagar un denario. Un denario es la paga del mes, del día, ¿verdad? Es una paga del día. Y como oímos, le empezó a pagar el que llegó a las 5, y yo me imagino que cuando le pagó el que llegó a las 5, dice, ¿cuánto le pagaron? Un denario. Y el que llegó a las 6 de la mañana dice, hijo de mi alma, si a este le pagaron un denario, a mí me van a pagar unos 3 por lo menos, ¿verdad? Con la sorpresa que al final le pagó un denario también. Y entonces la idea que menciona un poquito aquí es, se hizo injusticia, ¿verdad? Porque así le reclaman los que llegaron a las 6 capitaneado por uno. Y entonces, de verdad que cuando uno lo lee le parece que sí. Yo pongo un ejemplo, ustedes lo oyeron. Digamos que un niño saca un 80 en su nota, ¿verdad? Y el otro saca un 60. Entonces el maestro, que es muy bueno, dice,
Ah, fue mi alma, este que sacó 60 va a perder el curso. Lo que voy a hacer es, le voy a quitar 10 a la persona que sacó 80 y en vez de ponerle un 80 y un 60, lo que voy a hacer es ponerle 70 a los dos. Ahí sí se cometió injusticia. Ahí sí se cometió injusticia. ¿Por qué se cometió injusticia? Porque en este caso, en el caso de la parábola, él le dijo, si usted llega a trabajar a las 6 que lo contrató, le voy a dar un denario. Y le dio el denario. ¿O le dio menos? Le quitó de su denario para darle al otro. Y al que llegó a trabajar a las 5 de la tarde, le dio un denario. Es decir, a nadie le afectó la generosidad del dueño de la viña, no afectó a nadie. En el caso anterior sí le afectó, quitarle 10 para que dé 70, ahí sí le afectó y ahí sí se cometió injusticia. En este caso fue justo, le dio lo que le dio, le dio lo que se acordó. ¿Y qué pasa con entonces al que entró a las 5? Fue gracioso, le dio gracia, le dio más de lo que merece, porque en tal caso lo que habría que hacer es dividir por horas y pagarle las horas allí. Entonces de este texto, ya lo saben, digamos, 3 enseñanzas muy rápidas y generales. Esto hay que repasarlo porque muchas veces nos llega la liturgia, la palabra de Dios, pero hay que recordarlo. El primero es la envidia. Dice la definición del diccionario de la Real Academia Española que la envidia es una tristeza ante el bien del prójimo considerado como un mal propio en cuanto se cree que disminuye la propia excelencia o felicidad. Fíjese que es literalmente envidia. Aquí dice, me vas a tener rencor, dice esa traducción. La palabra que se utiliza es envidia. Y a mí me llamaba la atención cómo define envidia. Miren que dice una tristeza, es decir, toda persona envidiosa es a su vez una persona triste. La persona que es envidia camina con una tristeza metida en el corazón, con una tristeza metida en el alma. Y si ciertamente cuando hablamos de envidia, hay una envidia que consiste en que, por ejemplo, yo le tengo envidia a William porque quiero los zapatos que tiene. Esa envidia, pues de pronto parece que tiene cierta lógica, no digo que está bien, tiene cierta lógica, porque yo quiero el bien que tiene esa persona. Pero hay una envidia que todavía es más perversa y es la envidia de que quisiera que esos zapatos no los tenga William, aunque yo no los tenga, pero que él no los tenga. Y ya no es la envidia de un beneficio para mí, sino la envidia de un mal para el otro, y no quiero que ese esté bien. Lastimosamente decimos que es parte de la idiosincrasia tica ser serruchapisos, y es exactamente lo mismo. ¿Cómo puede ser una forma de idiosincrasia un pecado tan perverso como ese? Nos gustaría, o cómo nos gustaría a los cristianos que el corazón se llegue a alegrar por el bienestar del otro. Qué bonito sería pensar en el ideal de esta parábola, ¿verdad? En el ideal de esta parábola, que cuando repartieron la plata, en vez de esto, reclamarle al dueño que les dio un denario, que estuvieran vacilando a los de las 5 de la tarde. Joder, mi alma, dichosos, ni se quemaron ustedes, vean qué carga, qué suertes tienen los que no se bañan, ¿verdad? Y no que el corazón más bien se llene justamente lo que hemos dicho, tristeza. Entonces, digámoslo, no se puede ser envidioso y feliz al mismo tiempo. Dígalo conmigo. No puede. No se puede. Si usted es envidioso, usted carga con una tristeza en su corazón. Por eso, liberarse de la tristeza es acercarse a la felicidad, ¿verdad? Eso no significa que a mí me inspire las cosas o las circunstancias que tengan las otras personas. Qué bueno que sea una cosa motivacional, pero no que genere tristeza, ¿verdad? No que genere tristeza. Dice
El envidioso siempre te mira de arriba a abajo buscando algún defecto. Si te lo encuentra, comenta. Si no te lo encuentra, lo inventa. Porque normalmente el envidioso está asociado al chismoso también, ¿verdad? Y entonces, bueno, le veo los zapatos a William y como yo los quiero, entonces digo, Pedro, ¿vio los zapatos de William? Dicen que se los robó, ¿verdad? Y entonces ya invento, comento, digo, porque pues con la idea de poder majar la otra persona, entonces caemos en la envidia. Y sabemos, dice el catecismo, contra la envidia, caridad. Solo un corazón caritativo es el corazón que puede vencer la envidia. La segunda enseñanza que nos da este texto es la lógica de la transacción. En este caso, hay un dar porque doy. En cuestión de trabajo, que es una lógica de transacción, es yo doy un servicio y a mí me pagan ese servicio. Jesús da un paso más sobre la lógica de la transacción, sobre la lógica del mérito. Ya lo dice él en otras ocasiones. ¿Qué mérito tienes si amas solo a quienes te aman? ¿Verdad? ¿Qué mérito tienes? ¿Qué es la gracia? La gracia entonces viene siendo, entre las muchas definiciones que podemos tener, es un regalo, es dar a quien no lo merece. Y miren que lo pongo en la línea del dar, porque puede ser recibir a pesar de que no lo merezca. Hay una frase que a mí me gusta, yo he visto en Facebook que ustedes la postean a veces en la comunión. Señor, no te merezco, pero te necesito. Señor, te necesito aunque no te merezca. Pero bueno, entonces, ¿cuándo usted se comporta gracioso? ¿Cuando cuenta un chiste? No, me comporto gracioso en el sentido de la gracia divina cuando yo le doy algo a alguien que esa persona no ha hecho mérito para recibirla. No ha hecho mérito para que yo le salude, no ha hecho mérito para que yo le ayude, no ha hecho mérito para que yo le sonría, no ha hecho mérito para que yo lo apoye, no ha hecho mérito, y entonces actúo desde la gracia, no desde el mérito, desde la gracia. Cuando María Goretti es apuñalada por Alejandro, 17 veces que despierta ella en el hospital, le dice a Asunta, su mamá, le dice, mamá, fue Alejandro. Sí, hija, cálmate. Y dice aquella frase que golpean el corazón. Esta niña, ¿verdad?, de 9 años, 10 años, dice, dile a Alejandro que lo perdono y pediré al Padre que Alejandro esté junto a mí en el cielo toda la eternidad. Eso es de la gracia. No lo merece, merece otra cosa, merece que se pudra en el infierno. No tiene mérito, pero ella actúa de la gracia. Esta niña, que tal vez no ha madurado en muchas cosas, ha madurado en el espíritu y entonces deja la transacción a un lado y se mete en el tema de la gracia. La tercera cosa y final, alguien sufrió injusticia en la parábola entonces. Por ejemplo, el que llegó a las 5 recibió injusticia, ¿no? El que llegó a las 3, ¿no? El que llegó a las 6 de la mañana recibió injusticia, ¿no? Entonces, ¿quién recibió injusticia en esta parábola? El dueño de la viña. Es increíble. El que fue generoso fue tratado injustamente. Yo creo que en el fondo es una enseñanza para los cristianos. Normalmente quienes quieran actuar desde la gracia van a ser tratados injustamente. Normalmente quienes actúan desde la gracia van a ser, alguien se va a burlar, alguien les va a regañar, alguien se va a enojar. Aquí he contado varios ejemplos de eso que no viene al caso. Actuar por la gracia. Y un tema que siempre me gusta replantearlo es el tema de la comunión, ¿verdad? La comunión siempre es gracia, nunca es justicia. Cuando yo me acerco a comulgar por un signo de justicia,
la persona que se acerca a comulgar piensa, me he comportado tan correctamente, tan bien, que es justo que yo comulgue. En cambio, quien se acerca por la gracia sabe que no ha hecho mérito. Yo no estoy diciendo que no obviemos los mandamientos de la iglesia, y la iglesia está clara en qué circunstancias le debería la persona no acercarse a comulgar antes de confesarse. Pero lo cierto es que en el fondo a veces tengo un susto que la gente que viene a comulgar sienta que ha hecho tanto mérito yo, que merezco comulgar, que es un acto de justicia, que es una injusticia si a mí hoy no me dan la comunión. Siempre es un acto de gracia, un acto gracioso. Y recuerden que quien huye de la gracia de Dios, lo alcanza su justicia. Por eso es bueno que nos abandonemos en la gracia de Dios, en su misericordia, en su amor, en su bondad para cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría para elegir en este bosque a quien nos gobierne de manera correcta desde ya. Como cristianos debemos de hacerlo, poner atención en las cosas importantes para que luego no nos quejemos. El final de la historia de Abimelech fue que él mató a 70 hermanos para llegar al poder. 3 años después, el mismo pueblo lo mató porque no soportó el gobierno que hizo, el reinado que hizo, y lo terminó matando. Siempre la violencia engendra violencia. Y por el otro lado, pidamos al Señor que nos regale un corazón libre de la envidia, que nos regale un corazón que vaya más allá de la transacción y que podamos actuar no desde la justicia necesariamente, sino desde la gracia. Bueno, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.